Hola, mi nombre es Argentino Díaz y en este video quiero compartirles algo que llamamos tabla de indicadores de crecimiento. Esta tabla te va a ayudar como guía, como una orientación, como una ruta a tu calificación de plata. Si es que aún no te has calificado a plata, quédate a ver este video hasta el final. Como dije antes, esta tabla de indicadores de crecimiento te va a ayudar en tu calificación al nivel de plata, para que puedas saber cuántas personas tienes que tener en el 9%, en el 12%, en el 15%, en el 18%, hasta llegar al 21%. Pero bueno, vamos a las imágenes para que puedas entenderlo. Esta tabla que ves acá te va a servir como guía, como un GPS, como una ruta, para que puedas tener con mayor claridad si vas bien en tu camino a plata. Por ejemplo, cuántas de las personas que hay en tu grupo están conectados al programa educativo continuo, cuántas personas en tu grupo están en los seminarios y cuántas personas de tu grupo están en las convenciones. En esta lámina nos vamos a enfocar en el 9%. Sabemos que para calificar al 9% debemos hacer 600 puntos grupales. Si estás al 9%, debes por lo menos tener 12 personas asociadas en tu grupo. Puede ser que estés al 9% vos y un frontal más, que los dos hagan 300 y estás al 9%. Son 2, pero lo ideal es que hubiera 12 personas en tu grupo como asociados. Ya vas a entender por qué. 12 personas, y no estoy hablando de 12 frontales, estoy hablando de 12 personas que forman tu grupo, tu organización. De esas 12 personas, al menos 3 deben estar conectadas al programa educativo continuo. Por ejemplo, que 3 al menos estén escuchando audios, que 3 estén al menos leyendo. Como este es un proyecto empresarial, debemos estar conectados a la información correcta, escuchando audios de otras personas que ya lo hicieron, porque puede pasar que en el camino, si no estás escuchando audios, si no te estás educando, cualquier situación, cualquier eventualidad te puede sacar del negocio, o incluso el comentario de algunas personas ignorantes te pueden sacar del negocio si no estás educado. Si estás educado, vas a estar bien plantado en lo que estás haciendo. Y lo siguiente es que de esas 12, por lo menos 6 personas deben estar conectados en los seminarios. Ahora, como estamos en pandemia, no hay eventos presenciales, pero una vez que termines, por lo menos 6 de los 12 tienen que estar presentes en los seminarios. Pero como ahora los seminarios son virtuales, por lo menos 6 deben estar en los seminarios virtuales. Y de esas 12, por lo menos 4 deben estar presentes en las convenciones. Cuando esto se normalice, por lo menos 4 tienen que estar en las convenciones. Porque tanto en los seminarios como en las convenciones es cuando vemos la evidencia de que otras personas ya tienen las recompensas y viven las recompensas de lo que este negocio ofrece, de lo que este negocio representa. Eso es para que puedas tener como un indicador de cuando estás al 9%. Ahora vamos al 12%. Una vez que hayas calificado al 12%, que serían 1800 puntos grupales en todo tu grupo, en toda tu organización que estás construyendo. De esas 24 personas, al menos 6 deben estar conectados al programa educativo continuo, es decir, leyendo libros y escuchando audios. De esas 24, al menos 12 deben estar en los seminarios presenciales o en los seminarios virtuales. Y de esas 24, al menos 9 deben estar presentes en las convenciones, ya sea presenciales o virtuales. Porque realmente las personas que están conectados a la información son las personas que van a entender el negocio en el que estamos.
Ahora vamos al 15%. Para estar al 15% sabemos que debemos hacer 4.000 puntos grupales en todo tu grupo. Para estar al 15% debes tener al menos 40 asociados en tu grupo. 40 personas en toda tu organización. De estas 40, al menos 10 deben estar conectados al programa educativo continuo, que como dije antes es escuchando audios y leyendo libros. De estas 40, al menos 20 deben estar en los seminarios, presenciales o virtuales. Y de estas 40 personas, al menos 15 deben estar en las convenciones, ya sea presenciales o virtuales. Eso es para cuando estás al 15%. En esta lámina puedes ver cuando estás al 18%. Para estar al 18% debes crear un volumen de 7.000 puntos. Para estar al 18% debes tener por lo menos 70 personas en tu grupo, 70 asociados en toda tu organización, en toda tu red. De estas 70 personas, al menos 18 deben estar educándose, deben estar leyendo libros y escuchando audios. De estas 70 personas de tu grupo, al menos 35 deben estar en los seminarios, ya sea presenciales o virtuales. De estas 70 personas de toda tu organización, de todo tu grupo, al menos 26 deben estar presentes en las convenciones, ya sea presenciales o virtuales. Ahora vamos a hablar del 21%. En esta lámina, para llegar al 21%, sabemos que debemos crear un volumen que supere los 10.000 puntos. 10.000 puntos en toda tu organización, en toda tu red, en todo tu grupo. De estas 100 personas, al menos 25 deben estar escuchando audios y leyendo libros. Libros recomendados por el sistema, obviamente. De estas 100 personas, al menos 50 deben estar en los seminarios presenciales y virtuales. De estas 100 personas, al menos 37 deben estar presentes en las convenciones presenciales o virtuales. Cuanto más personas estén en tu grupo conectados a la información, seminarios presenciales o virtuales, convenciones presenciales y virtuales, personas que se estén educando, son los que realmente a la corta o a la larga van a terminar entendiendo en el negocio en el que estamos, porque poco a poco van a ir desarrollando el conocimiento, la información, y con la práctica van a ir desarrollando las habilidades para sus diferentes calificaciones. Esta tabla que les he compartido con ustedes es una tabla de indicadores que no siempre es exacto, como les digo, puedes estar al nivel de plata con la mitad de los datos que te acabo de compartir. Pero también debemos ser realistas. No todas las personas que entran al negocio lo van a hacer. No todas las personas que entran al negocio, que entran a tu organización, van a desarrollar el negocio. Es más, la mayoría no lo entienden. Entran por emoción, pero son pocas las personas que entienden este concepto. Y los que terminan entendiendo y desarrollando a nivel empresarial son las personas que se están educando, que se están capacitando, porque este es un negocio para formar empresarios. Este es un emprendimiento a nivel empresarial. Acá estás construyendo una empresa. Esta tabla nos han compartido nuestros diamantes debido a su experiencia, porque como sabemos, este es un negocio de estadísticas. De determinado número de personas que hay en tu grupo, hay indicadores que te van a orientar en tu crecimiento a nivel de plata. Esta tabla es para que puedas entender si estás al 9%, al 12%, al 15%, al 18%, al 21%. Sin importar en el nivel que estás, debes tener presente esta tabla de indicadores y compartirlos en tu grupo para que cada uno, para que sepas si van por buen camino. Esta tabla de indicadores es como un termostato que te va a indicar si te faltan personas, que te va a indicar si estás en el camino correcto, si estás construyendo un negocio sólido, que te pueda tener altas probabilidades de que tengas éxito en este negocio. También te quiero pedir
que pongas en los comentarios algún tema en especial de qué video te gustaría que yo haga, de qué video te gustaría ver a través de este canal. Porque si estás suscrito a mi canal, te mereces que yo haga material, que yo haga videos que te sirvan para tu crecimiento. Es todo por este video. Nada más, si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones cuando yo subo un video a este canal. Muchas gracias.